Ya está grabando. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, bienvenidos a aquellos estudiantes que se están padeciendo a nosotros en esta cátedra de Historia y Historiografía. Siempre lo que buscamos por lo menos es ampliar el espectro, brindar, digamos, invitar a personas que puedan orientarlos y dar un poco más, digamos, de herramientas al momento de ver las distintas tendencias historiográficas, lo que estamos viendo, digamos, ya a esta altura del cuatrimestre, digamos, de la cursada. Bueno, y bienvenidos a aquellos, digamos, que pidieron participar y poder presenciar acá la exposición de la profe. Así que vamos a presentar a Noelia Bacaflor, docente, historiadora feminista, perteneciente acá al Instituto Superior de Profesorado Joaquín de González, del cual nosotros también pertenecemos, orgullosamente. Es coordinadora de FEM Historia también. Y bueno, nosotros sabemos que siempre teníamos una duda pendiente, aunque sea dar, digamos, una introducción vinculada a la historiografía, que tiene que ver, digamos, con tanto por la historia de las mujeres como historia de género, digamos, porque de hecho hay muchas confusiones al respecto, hay mucha tela para cortar, ¿no es cierto? Entonces, más que nada, le habíamos pedido a la profe que capaz se centre un poco más que nada en lo que vendría a ser la historiografía vinculada, digamos, a esta tendencia en Argentina, ¿no? Pero bueno, uno ya, aquellas personas que ya están involucradas o que ya están indagando al respecto, se van a dar cuenta de que esto viene de un largo de recorrido que es, y para algunos, digamos, la primera ola lo pueden encontrar en la década de los 60, después en los 70, depende, digamos, las distintas orientaciones, pero en rigor, digamos, significó, sobre todo, digamos, la primera instancia, que era más que nada la tarea de poder visibilizar, digamos, a la mujer y después a las mujeres, digamos, ¿no? Porque ya después del singular pasa el plural, digamos, ya una nueva visión sobre la problemática en la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a ver y de alguna forma hacer una revisión de la historia en torno a lo metodológico, y a partir de ahí también de ampliar, digamos, las perspectivas, hasta después también plantear las críticas de la forma en que fue encarada la historia, ¿no? Una visión completamente androcéntrica. Eso, digamos, en el primer momento, obviamente, era, digamos, la tarea de visibilizar, digamos, a este actor social, digamos, tan importante, ¿no? Dentro de la vida, que había sido invisibilizado, digamos, de alguna manera. Simplemente en principio también porque fue, al principio la historiografía fue una historia netamente política, una historia del Estado, con lo cual capaz también a partir de ahí fue, más allá también de una construcción de una historia androcéntrica, también la visión de un Estado, se quiere, patriarcal, no le daba lugar, digamos, para poder visibilizar y presentar de una forma lo que significaba la historia de las mujeres, ¿no? Bueno, fue un largo recorrido, yo no me quiero explayar, porque tampoco me siento capacitado como para hacerlo, digamos, y no quiero tampoco embarrar la cancha, porque le quiero dar, digamos, el pie a la profesora, Noelia Bacaflor, que ella es la entendida, y aparte, bueno, ella hará bien, digamos, qué recorte y sobre qué se va a centrar, digamos, en esta exposición. Como les dije antes, esto involucraría toda una materia, digamos, todo un seminario como mínimo, como para poder tener una visión concreta y amplia de esto, ¿no? Así que bueno, bienvenida Noelia, la gente ansiosa por escucharte. Así que bueno. Bueno, gracias Julián. Primero, nada, agradecer el espacio y digo, una se siente reconocida en la tarea también que le inviten a una charla de este tipo. Me asignás una tarea muy gigante, muy grande, ¿no? Como es el de pensar la historiografía así de género o de las mujeres o feminista, es como mucho, ¿sí? Piensen que mi recorrido como profe de historia, yo me recibí en el Instituto Matanza. No teníamos seria vinculada con recorridos historiográficos así profundos y tampoco ninguna cuestión vinculada a la historia de las mujeres en ese recorrido. Así que
todo lo que fui, digamos, en lo que me fui formando, tiene que ver con mi ingreso en Joaquín B. González al postítulo de ESI, donde estaba la profesora Graciela Tejero Coni. Entonces, empezando por ahí, digo, con la formación que me proveyó, digamos, Graciela, tuve como el primer puntapié como para empezar a pensar, bueno, a ver qué pasa con todo este campo, y ahí por la nebulosa, no sabemos muy bien cómo recortarlo, cómo encararlo. ¿Me siguen? Porque a mí se me corta la conexión. Ay, se me va cortando la conexión. Un poquito, pero se entiende, se sigue. Pero ahora va bien, ¿no? Se escucha bien. Digo, una en la tarea es como que me fui haciendo un poco sola, ¿no? Un poco sola, un poco con el acompañamiento de lo que fue el recorrido de Graciela Tejero Coni, que ahora a lo último la voy a retomar. Entonces digo, es una tarea como fuerte la que pusiste ahí, mucha presión para pensar, y en el Joaquín, bueno, doy el seminario de Historia de las Mujeres y de Género, que hay acá algunas personas que me conocen de allí, y en donde no hacemos historiografía tampoco, sino que tratamos de hacer el recorrido histórico para pensar la historia de las mujeres, y vamos metiendo un poco algunos debates vinculados a lo historiográfico, pero no es el centro tampoco, ¿no? Entonces, digo, cuando me invitaste dije, bueno, ¿por dónde es que podemos arrancar con esto? Y quería compartirles tomé algunas citas, quiero compartírselas para que las tengan presentes. Ahora, ¿puedo compartir pantalla? Digamos, como para empezar, cuando pensamos en esto, vos decías, ¿no? Muy claro que esto no es lo mismo pensar en una historia de género, una historiografía de género, o historia de las mujeres, o una historia feminista, en tanto que tenemos que tener en cuenta qué recorridos tienen cada uno de estos debates dentro de lo que es la historiografía. Y en ese sentido, donde me parece donde que tenemos que empezar es a ubicarnos en lo que conocemos como la segunda ola del feminismo, ¿no? Digo, para pensar en que nunca el surgimiento de un conjunto de ideas de la investigación en historia y el campo historiográfico está desligado del contexto sentido. Para pensar una historia de género de las mujeres feministas, es importante pensar en ese momento de corte que es la segunda ola del feminismo. No sé si más o menos tienen claro, digamos, cómo serían las olas del feminismo. Hay distintas maneras de conceptualizarlas y de pensar las periodizaciones al respecto, pero en principio podríamos pensar que la segunda ola del feminismo tiene que ver con ese momento, que es entre los 60 y los 70 del siglo XX, en el que el movimiento feminista empieza a preguntarse sobre un conjunto de problemáticas que empiezan a interrogarse sobre dónde surge la opresión de las mujeres, qué es el patriarcado, empieza a proponerse el concepto de género, ¿sí? Tenemos en ese contexto del maillot francés, digo, un conjunto de problemáticas que se empiezan a visibilizar y a problematizar cada vez más. Y entonces, en ese sentido, bueno, ahí tenemos los primeros gérmenes de historiadoras que empiezan a tomar estas conceptualizaciones que hace el movimiento feminista para pensar en cómo podemos llevar esas problematizaciones a la historia, ¿no? Entonces, hasta ese momento no es que no habían trabajos que tomaran a las mujeres como objeto de estudio, pero lo hacían desde un punto de vista que se va a empezar a poner en cuestionamiento de a poco, porque era incorporar a algunas mujeres en la historia desde una mirada que implicaba pensarlas como sujetos aparte, ¿sí? O desde lo que la historiadora Gerda Lerner va a decir, una historia compensatoria, ¿no? Una historia compensatoria en el sentido, bueno, adicionamos a algunas mujeres relevantes,
algunas mujeres que se destacaron, ya sea por su rol político, ¿no? Como algunas reinas, o porque hicieron tareas que estaban muy vinculadas a lo que tradicionalmente se reconocen como labores importantes, ¿no? Entonces ahí reconocemos, no sé, Juana de Arco, Cleopatra y mujeres por el estilo que lo que vienen a hacer es a demostrar que, bueno, hay algunas mujeres que hacían cosas importantes y que participaban de la historia. Entonces esos fueron quizás unos primeros recorridos que se fueron realizando, pero con este contexto que yo les decía de la segunda ola, lo que va a empezar a pensar muchas de las historiadoras es que hay un fuerte vínculo entre los recorridos y los debates que plantea el feminismo y sus propias historias. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá les traje una frase que es un recortecito del libro de Mi historia de las mujeres, que es de Michel Perrault. No sé si lo ven. Este libro es bastante reciente, de 2006, pero ahí hay un recorte que ella propone respecto de su propio recorrido. No sé si alguien quiere acompañarme leyendo. No me van a hablar a mí siempre, porque si no... ¿Alguien se anima a leer? ¿No? Yo te acompaño, Noelia. Lo que está proyectado en la pantalla. Sí, sí. Desde el principio. Sí. Llegué a la historia de las mujeres en los años 70 con el envión del Mayo francés y sobre todo el movimiento de las mujeres, con los que me topé de frente en la Sorbona, donde era profesora adjunta, y luego en París, y ahí les doy a deber el francés, una universidad nueva y abierta a innovaciones de todo tipo. Por supuesto, no se trató de una iluminación repentina. A lo largo de 20 años, las cosas habían cambiado y yo también. Comprometida con el movimiento de las mujeres, quería conocer su historia y hacerla puesto que prácticamente no existía. Había una verdadera demanda en este sentido. Convertida en profesora, tras mi doctorado, ya podía tomar iniciativas. En 1973, con Pauline Schmidt y Fabienne Bock, hicimos un primer curso que llamamos ¿Las mujeres tienen una historia? Título que delataba nuestras incertidumbres y traducía nuestra timidez. No estábamos seguras de que las mujeres tuvieran una historia, sobre todo porque el estructuralismo de Levi-Strauss había insistido mucho en el papel que ellas tenían en la reproducción y los lazos familiares. Intercambio de bienes, intercambio de mujeres. No sabíamos cómo enseñar esa historia. No teníamos materiales ni métodos, solo preguntas. Apelamos a las sociólogas, más adelantadas que nosotras, y a nuestros colegas historiadores, y les preguntamos cómo habían resuelto en sus estudios históricos la cuestión de las mujeres. El curso fue un gran éxito. Bueno, acá lo dice Michel Perrault, ¿no? Digo, parte de la escuela de ella francesa, entonces, acá en esta breve frase sintetiza un montón de estas cuestiones que les empieza a pasar a un montón de historiadoras respecto, bueno, a ver, ¿las mujeres existieron? Sí. ¿Y qué pasó entonces en el relato histórico? ¿Por qué no ingresaron en ese relato? Y entonces la necesidad de esa pregunta respecto de si había una historia propia, ¿sí? O si la historia de las mujeres tenía que ver con solamente cuestiones vinculadas a la maternidad, el sexo, las relaciones matrimoniales, la prostitución y un montón de cuestiones más. Entonces, me pareció interesante recoger esta frase de Perrault, porque da cuenta, primero ella dice, recién empiezo a pensar una historia de las mujeres cuando me recibo de doctora en historia. Pensemos en, acá en Argentina, que estamos haciendo ese recorrido en la misma formación. Entonces, las distancias estas, lo que nos permiten ver que hay ciertos avances, aunque son lentos estos avances. Pero bueno, tiene que ver con los recorridos históricos, los cambios culturales no se dan de un día para el otro. Entonces, Perrault da cuenta un poco en este caso cómo es que
es el movimiento feminista el que le permite empezar a pensar estas preguntas, ¿no? No está dando cuenta de otras corrientes historiográficas que le permitan hacerse estas preguntas, sino que son las preguntas de un movimiento político. ¿Sí? Y es ahí cuando empieza a pensar en que es posible un recorrido en un seminario, en un programa de estudios, ¿no? Tengamos en cuenta también que previamente tenemos el boom que fue de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, que también fue lo que permitió a muchas mujeres abrir los ojos frente a la condición de las mujeres, pero ese es en el campo de la filosofía. Previo al segundo sexo, pero que se edita y sale en el mismo momento, es el texto de Margaret Mead, también sobre la cuestión de cómo en las distintas sociedades de una mirada antropológica se podía ver que habían desigualdades y que habían diferencias entre lo que se podía pensar como hombres y mujeres. Tenemos esos dos antecedentes, pero que no habían tenido el impacto necesario en la historia. Por el otro lado, tenemos otra frase, que comparto de... a ver si se llama... Ahí está. Gerda Lerner. En este caso ella dice, se ha impedido que las mujeres contribuyeran a escribir la historia, es decir, al ordenamiento e interpretación del pasado de la humanidad. Si bien este y otros muchos aspectos de su prolongada subordinación a los hombres han victimizado a las mujeres, es un grosso error intentar conceptualizarlas esencialmente como víctimas. Hacerlo oscurece lo que debe asumirse como un hecho de la situación histórica de las mujeres. Las mujeres son parte esencial y central de la creación de la sociedad. Son y han sido siempre actores y agentes en la sociedad. Las mujeres han hecho historia, aunque se les haya impedido conocer su historia e interpretar tanto la suya propia como la de los hombres. Se las ha excluido sistemáticamente de la tarea de elaborar sistemas de símbolos, filosofías, ciencias y leyes. No solo se las ha privado de la enseñanza en cualquier momento histórico y en cualquier sociedad conocida, también se las ha excluido de la formación de teorías, ¿no? Entonces, de esta otra historiadora norteamericana, tenemos otra muestra de cómo los recorridos, ella después también en la introducción de la creación del patriarcado plantea más extensamente la idea de que recién es cuando ya era docente de la universidad y después de un largo recorrido como docente es que empieza a pensar, bueno, las mujeres formamos parte de la historia, ¿cómo ingresamos a la historia? Si tengo que estudiar la historia de las mujeres, ¿dónde? ¿A dónde voy a buscar esa historia? ¿No? Y entonces acá Gerda es una de las que para mí lo tenemos que considerar como una de las pioneras en el sentido de que plantea un debate respecto de dónde surge la historia y dónde surge la historia de las mujeres en términos de sistema patriarcal. Entonces ella empieza a hacer el recorrido respecto de, bueno, ¿qué pasa en la historia antigua? ¿Qué pasó en la antigüedad para poder desentrañar todo el recorrido histórico que hay y presentar la idea de que el patriarcado no es algo dado, sino que tiene un largo y extenso recorrido histórico y grandes esfuerzos por instalarse como un sistema opresor. Entonces, los aportes de Gerda Lerner fueron así, como también muy pioneros en ese sentido. ¿No estamos escuchando a Noelia o es mi conexión? Pero por preguntar lo mismo. Ah, Se trabó. ahí estamos, Noé. No, no.
No, se le cortó la conexión, ¿no? ¿Aló? Bueno, este es el momento en que si alguien quiere darle un aviso parroquial, lo puede hacer. A ver, che, ¿estás ahí? Habría que pasarle, Juli, capaz habría que pasarle un mensajito, porque capaz pobre sigue hablando. Porque viste que cuando estás proyectando, Ay, no. uno sigue. Para que lo voy a avisar. No, igual parece que se dio cuenta, pues se desconectó sola, debe estar reiniciando la máquina o algo. No, porque capaz se le cortó la conexión. Porque a mí yo he hablado, ahí Ahí vino, está. ahí volvió. ¿No estás ahí? Ahí estoy, Si no, aprovecho de hablar de Perón yo. No, espera que lleguemos a Argentina, si no. Lo tuyo. Sí, siempre vieron el internet está siempre pendiente de que tengamos que hacer algo importante. ¿Dónde estaba con lo de Lerner, no? Bueno, no sé si se lleva más o menos a escuchar lo que estaba planteando, pero decía que el trabajo pionero de Lerner lo que hace es acercar la historia a el feminismo, ¿no? El feminismo venía debatiendo en los 70 que el patriarcado existía, que era un sistema que oprimía, pero no tenía bases históricas para poder dar cuenta de ese debate, ¿no? Todos los debates se daban en torno a cuestiones más teóricas y que incluso tomaban los aportes de Levi-Strauss, que tomaban los aportes de Engels, con el origen de la familia y demás. Bueno, entonces es Lerner la que permite, en el sentido, dar cuenta de que ese debate del feminismo era posible darlo desde la historia, ¿no? Y con fuentes, y con un recorrido extenso sobre las instituciones, y en ese sentido es que ella plantea, bueno, la formación del Estado antiguo es una formación de un Estado patriarcal. Entonces ahí tenemos otro trabajo pionero para pensar esta historia de las mujeres. Pero Lerner plantea el debate sobre el patriarcado, pero no dice nada respecto de las otras conceptualizaciones. Ni se mete en si las mujeres, cómo son las mujeres, cómo conceptualizarlas, ni nada por el estilo. Otra historiadora va a ser Natalie Semon Davis, que ella es de la historia cultural. ¿Vieron algo? Y que también va a ser una de las historias que se va a preguntar. Ella es previo a Lerner, ¿no? Pero va a preguntarse, bueno, a ver, leo una frasecita cortita. Deberíamos interesarnos tanto en la historia de las mujeres como en la de los hombres. No deberíamos trabajar solamente con el sexo oprimido, del mismo modo que un historiador de las clases sociales no puede centrarse por entero en los campesinos. Nuestro propósito es comprender el significado de los sexos, de los grupos de género en el pasado histórico. Y acá es donde se empieza a proponer la idea de que no se puede pensar a las mujeres como una cuestión aparte en la sociedad, sino lo que hay que pensar es una cuestión relacional, ¿no? Si yo tengo que estudiar a las mujeres, también tengo que estudiar a los varones y el tipo de vínculos que existen entre unos y otros para pensar en esta cuestión de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, también tenemos, incluso, me olvidé decir, a Joan Kelly, que se pregunta, bueno, si el Renacimiento fue un renacimiento para las mujeres también, y si los cambios sucedidos en ese contexto habían impactado de manera positiva sobre las mujeres. Entonces, digo, empiezan a aparecer preguntas con otro tono y que empezaron a permitirle a estas historiadoras a complejizar la mirada sobre la historia y de plantear que la historia, como había sido pensada tradicionalmente,
no solamente era androcéntrica, era sexista, sino que impedía pensar a las mujeres en recorridos propios. Ahora bien, también en ese contexto empieza a pensarse en la palabrita que hoy tenemos muy en boga, que la puso Julián en el título de la charla, que es la de género, ¿no? Escuchamos todo el tiempo la palabra género, yo estoy un poquito cansada de la palabra género incluso, ¿no? Si me permiten decirlo. Ahora me van a preguntar por qué. Sí, te iba a preguntar eso. Bien, introduzco entonces por qué. ¿Qué pasa? Primero, pensemos, el castellano no tiene la palabra género como propia, ¿no? La palabra género es propia del inglés y de otros idiomas, pero no del nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando muchas historiadoras e historiadores empiezan a incorporar la palabra género, y esto es una denuncia que hacen varias historiadoras, lo hacen en un sentido meramente descriptivo. Es decir, para dar cuenta de qué pasaba con las mujeres, ¿no? Como si fuese que la palabra género lo que hacía era aportar una cuestión de seriedad para hablar de esto que eran las mujeres, esta cosa que eran las mujeres, tan problemáticas, ¿no? Entonces, se empezó a decir, bueno, historia de género, pero lo que se estaba haciendo en realidad era describir qué pasaba con algunas mujeres o qué pasaba con las mujeres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no tenía mucho impacto crítico sobre los temas investigados. Sí lo tenía en el sentido de cuando era pensado desde algunas historiadoras que se hacían estas preguntas. Bueno, ¿qué pasa con la relación entre los sexos? ¿Sí? Pero, digo, la cuestión ahí con la palabra género no estuvo muy bien definida desde el principio y, de hecho, daba muchas confusiones y sigue dando a confusiones utilizar la palabra género porque no todas las personas entendemos lo mismo por el concepto de género. ¿Sí? Cuando se empieza a utilizar más fuertemente el concepto de género, no es desde el campo ni de la historia, ni de la sociología, ni de la antropología, es desde la sexología y la psicología, ¿no? Del campo más de la medicina incluso. Es Stoller, John Moske, en los años 50, 60 y luego a fines de los 60, empiezan a utilizar el concepto de género para dar cuenta de lo que podríamos decir como el sexo social de las personas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener esto en cuenta, digamos. O sea, el concepto que se tenía extendido de género tenía que ver con los roles de los sexos en la sociedad y cómo esos roles podían ser pensados en femenino o en masculino. Pero no mucho más que eso. ¿Sí? De hecho, cuando se empieza a utilizar desde la sexología, se lo empieza a utilizar en el sentido de poder hacer reasignaciones de sexo también. Entonces, digo, está ese paraguas, hay que tenerlo, de tener en cuenta desde dónde es que se empieza a tomar este concepto. Y el feminismo, de a poco, empieza a contemplarlo para pensar en esto, bueno, en la construcción social que hay sobre los roles sexuales, ¿no? Y en esa construcción, cómo operan las relaciones de poder. Voy a compartirles, ahora, ¿qué pasa? Si bien puede ser utilizado este concepto, eso no implica una mirada crítica para muchas historiadoras. Y es acá donde entramos con Joan Scott, que seguramente han escuchado, esta historiadora. Para mí es una historiadora que podríamos pensar como fundante de una
perspectiva, una perspectiva de la historia feminista. Y ella toma esta frase del prefacio que hace a la versión en inglés de su libro. Yo tenía todos los libros acá para ir mostrarlos, pero no lo hice. Esta es una versión trucha de Scott, ¿sí? Pues no se consigue más, Género e Historia, y en el prefacio de este libro, ella pone esto. Y no sé si alguien quiere leer. Hola, yo leo. Bien. Bien, dice. El desacuerdo existente entre quienes se obstinan en una definición estrictamente biológica del género y quienes preferían referirse a los roles de hombres y mujeres como constructos sociales, les llevó a adoptar una solución absolutamente inadecuada desde el punto de vista informativa, la cual se concretó, no obstante, en un apéndice al programa de acción de la conferencia. La declaración sobre el sentido comúnmente atribuido al término género reza así. Habiendo considerado esta cuestión ampliamente, el grupo de contacto señaló: 1. Que el término género ha sido comúnmente empleado y entendido en su uso ordinario, tal como se había aceptado en muchos otros foros y conferencias de las Naciones Unidas. 2. Que no existía ninguna indicación acerca de una posible intencionalidad en la plataforma para la acción para que dicho término se empleara en un sentido o connotación distintos de los que habían sido aceptados previamente. Por todo ello, el grupo de contacto reafirmó que el término género, tal como se usaba en la plataforma para la acción, debía interpretarse y comprenderse en su uso común y generalmente aceptado. Lo que resulta sorprendente es que este intento de clarificación es que no se explique en qué consiste, el uso generalmente aceptado del término. Es como si el sentido fuera transparente, libre de ambigüedad y de cualquier interpretación errónea. Bueno, picante acá. Ella hace esta nota, digamos, en relación a esta conferencia de Beijing del año 95, y lo que pone en discusión es precisamente, a ver, el concepto de género, o el término de género, más que concepto, en realidad no están diciéndonos mucho más que roles comúnmente asignados para varones y comúnmente asignados para mujeres, ¿no? Digo, ¿por qué tomo esto? Porque este concepto de género de Beijing es el más difundido en la sociedad. Si le preguntas a alguien qué significa género, lo que más comúnmente se referencia es este tipo de conceptualización, que lo que termina planteando es la posibilidad de pensar en que podemos atender a una igualdad de los géneros o que tiene que haber equidad de géneros, porque en realidad de lo que se está hablando es de hombres y mujeres y nada más, ¿sí? Y los roles que se desprenderían de cada uno. ¿Y por qué lo toma Scott? Dice, bueno, si tenemos que pensar este concepto para la historia, es un problema, porque no nos está diciendo nada. Y lo que tenemos que hacer desde el punto de vista histórico es poder hacer un recorrido de determinados contextos específicos para poder pensar, bueno, ¿qué significa ser mujer o ser varón en un contexto histórico determinado? ¿Y cómo es que podemos llegar a hacer ese recorrido y cómo podemos llegar a construir desde las fuentes que tenemos disponibles esa relación de poder y esos significados? Joan Scott va a ser una de las precursoras del giro lingüístico, ¿sí? Y en ese sentido es interesante pensar, bueno, ella desde su propio recorrido empieza a poner en cuestionamiento lo que venían haciendo un montón de historiadoras, desde historiadoras que pensaban desde el marxismo y un montón de otras corrientes, y va a decir, a ver, necesitamos hacer algo nuevo, y necesitamos que el concepto de género no sea un mero concepto, sino que sea una herramienta de análisis.
Y como herramienta de análisis, esa herramienta nos tiene que permitir revisar ciertas cuestiones en un contexto particular para poder comprender esto. ¿No? No sé, ¿me siguen? No sé, díganme ustedes, gordo, si vamos. Entonces, ella vuelve sobre este debate varias veces y, de hecho, le interesa mucho la clase obrera, las mujeres de la clase obrera en Inglaterra. Y lo que va a hacer es empezar a revisar qué pasa con el lenguaje. ¿No? Cómo en el lenguaje es enunciado los significados con respecto a las mujeres, con respecto a los varones y de qué manera se vinculan. Entonces ella hace un texto, en este texto incluye un capítulo que es un artículo que ella escribe anteriormente al libro, en el que dice, necesitamos pensar el género como una categoría de análisis histórico. ¿Sí? Y esta categoría de análisis histórico tiene dos partes. Una primera parte que nos permite pensar en las relaciones de poder existentes sobre los cuerpos sexuados, ¿sí? Que pensar que el género es una relación primaria de poder que se sienta sobre esa base material. Y por otro lado, necesitamos entender que para pensar qué significa el género necesitamos revisar determinadas cuestiones en una sociedad. Y estas cuestiones son, uno, las representaciones simbólicas existentes. ¿Qué quiere decir con esto? Que necesitamos revisar en el lenguaje, ¿sí? en todos sus sentidos, cómo se representa ser mujer y cómo se representa ser varón. ¿Cuáles son los símbolos disponibles? En un segundo momento decir, bueno, además de los símbolos necesitamos revisar cuáles son los conceptos normativos que existen. Entonces tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con la normatividad, ¿no? Ya sean las normas escritas, las leyes o lo consuetudinario. Entonces ahí tenemos representaciones simbólicas más estas cuestiones normativas. Y a su vez a esto dice, bueno, necesitamos también acompañar con esto las instituciones. ¿Qué instituciones sociales existen que permiten sostener las representaciones y los conceptos normativos? Y cómo estas instituciones también están vinculadas con la organización económica y social. Y como un cuarto aspecto que ella suma va a ser la cuestión de las subjetividades. ¿Cuáles son las subjetividades que se forman entonces a partir de estas otras tres aspectos que tendría el género? Entonces, la idea sería, bueno, acá tenemos uno de los primeros aportes para poder pensar de manera analítica la revisión de la historia de género. Y no simplemente como una historia de algunas mujeres. ¿Vamos con esto? Entonces, vamos muy bien. Digo esto porque, todo esto sería como la caja marco para pensar, bueno, qué pasa después. Hola, Noé. Ahí se reconectó. Noé, ¿nos escuchás? Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Habías quedado que debería ser como el marco, ¿no? Sí. Claro, digo, porque, digamos, la Argentina no está exenta de todo este contexto de recorridos de la historiografía general y tampoco está exenta de lo que va a pasar con el impacto del feminismo. Digo, ¿no? Para pensar en una historiografía, yo prefiero hablar de una historiografía feminista, en mi caso,
Estos elementos son los que de alguna manera configuran las maneras en las que se va a construir después la historia, también en nuestro territorio, aunque con diferencias, ¿no? Y en ese sentido es que yo les había pasado el texto de Dora Barrancos. No sé, ahí lo leyeron, no lo leyeron. No voy a hacer el recorrido que hace Dora Barrancos porque es un extenso recorrido y muy bien hecho. Digo, ustedes vayan a revisar ese texto después. Pero sí, me parecía que lo que hace Barrancos, que todos y todas la conocemos, es plantear cuáles son esas condiciones de posibilidad que dan lugar a la existencia de una historiografía de género y de las mujeres o feminista en nuestro territorio, ¿sí? Y en ese sentido, ella plantea que hay algunos trabajos muy pioneros, ¿sí? Como anunciantes, podríamos decir, de lo que va a ser esta historiografía, pero muy sueltos, ¿no? Incluso pensemos en que ella nombra a Elvira López, nombra algunos trabajos ya a inicios de 1900. Y de hecho, yo tenía seleccionado, pensemos en el 1910, ¿qué pasa en Argentina? Tenemos también, además de todo lo que sabemos, el primer Congreso Femenino Internacional. ¿Sí? Estas son las actas del Congreso. Es decir, unas actas extensísimas, 1910, un Congreso Internacional. No sé si alguna vez lo tuvieron este material, por ahí han dado vueltas también en PDF. Este ejemplar en específico es una recopilación que hace un equipo redactor, pero entre ellas está Graciela Tejero Coni, la que yo les nombraba al inicio, que se dan el trabajito de revisarlo y ponerlo en circulación nuevamente, recuperando todos los textos, todas las conferencias dadas en ese congreso. ¿Por qué lo tomo? Porque hay un par de conferencias en las cuales se habla de la historia también. Hoy, por ejemplo, tenemos un texto de Carlota Garrido de la Peña, que era una maestra, que titula su conferencia La lucha de los sexos. Y en toda la conferencia lo que hace es hacer un recorrido de toda la historia para pensar, bueno, cuáles habían sido los conflictos entre hombres y mujeres. Y dice, hacia el final, al escribir tus leyes, al trazar tus códigos, ¿te has dignado siquiera acordarte de que hay mujeres? No, 1910. La lucha de los sexos se sostuvo siempre por egoísmo. No convenía al hombre que su compañera discutiese sus decisiones con los argumentos de la razón y de la lógica. Le convenía tenerla intelectualmente a distancia para dominarla mejor, para que su figura cobrase contornos de genio y de héroe, de ser sobrenatural y preferentemente dotado sobre su cerebro de esclava. Estas cuestiones son las que discuten y esta en particular hace ese recorrido desde la historia para pensar, bueno, ¿por qué existe esta desigualdad? ¿No? Que es un poco también el recorrido extenso que se hace en todo el Congreso. Lo traigo como anécdota, ¿no? Pero porque no es un estudio histórico, pero sí se empiezan a delinear algunas preguntas en relación a qué pasa con la historia, qué historia se enseña, incluso se preguntan algunas. Sí, acá de Cecilia Laguna. Después la nombramos. Y este primer congreso femenino también tenemos que pensarlo como una extensión del movimiento sufragista. Porque cuando pensamos en las olas del movimiento feminista, si bien hay distintas periodizaciones,
La primera periodización la podemos hacer en relación a los estudios ilustrados y el sufragismo, y la segunda ola con respecto a lo que yo les planteaba al inicio, como esas problemáticas que se van empezando a pensar y la profundidad con los debates que se van dando. Entonces, en el recorrido argentino, bueno, Dora Barrancos plantea un momento de quiebre es la vuelta a la democracia, ¿no? En la Argentina hasta ese momento habían habido distintos trabajos pioneros que recorrían la historia de las mujeres en distintos sectores, pero siempre desde esta mirada que podríamos decir como no centrada en la crítica feminista, sino en recoger cuáles habían sido las mujeres importantes, ¿no? Y en ese sentido, es interesante lo que propone Barrancos, ¿no? Bueno, pensemos en cuál es la influencia que llega a nuestro país y cómo llegan esos debates de la posmodernidad, ¿no? Por ejemplo, las influencias de Foucault, ¿sí? Cómo piensa el poder. Y en ese sentido también van llegando algunas influencias de estas otras historiadoras que yo nombraba antes, entre otras. Aunque no llegan de manera explícita. O sea, lo que Dora Barrancos plantea es un poco la idea de que no se llegan a posicionar del todo acá las historiadoras en hacer esta historiografía de género. Por esto que yo les decía antes, el concepto de género no es un concepto propio de nuestra lengua. Entonces, había una dificultad inicial para poder incorporarla como una categoría de análisis. Sí. En ese sentido, también Barrancos plantea la idea de que los primeros recorridos no están vinculados a las universidades, por ejemplo. ¿No? Son trabajos que están por fuera de la universidad, no son considerados de todo académicos, y hacen un recorrido de distintas temáticas que podríamos pensar como típicas de las mujeres, como pensar qué pasa con la maternidad. Tenemos, por ejemplo, los estudios de Marcela Nari, si Carla anda por acá, ya es más especialista en esto. Tenemos estudios sobre la prostitución, tenemos, sí, ahí está Carla. Tenemos, sobre todo, estudios vinculados a los inicios del siglo XX y momentos previos. Estudios sobre qué pasa con las mujeres en distintas industrias. Entonces, hay un recorrido de distintas temáticas que involucran a las mujeres, pero no es sino hasta entrado en los 90 y casi los 2000 que empieza a incorporarse el concepto de género en nuestro territorio. Sí. No sé si alguien quiere ir comentando algo porque habían leído el texto. Julián me presentó, cuando me presentó dijo algo que yo no estoy de acuerdo, que hagan las preguntas al final. Ahora estoy conversando, ¿no? Digo, pero... Ah, bueno. Entonces... Olvídense lo que dije. Bueno. No, digo, no sé, a mí me parece que el texto es un poco denso, el texto de Barrancos, pero hace una buena síntesis de lo que sucede en la Argentina con respecto a los distintos aportes que se van viendo. Tenemos estos inicios, y Cecilia Laguna, que la nombró ahí recién Rodrigo, es una profesora que estuvo en el Joaquín B. González por años y años, y fue una de las pioneras, ¿no? Y en esto soy crítica del texto de Barrancos, cuando Barrancos hace el recorrido y dice, bueno, cuando ingresa en la universidad a los estudios de las mujeres, y con ello la historia de las mujeres, aparece en la Universidad del Centro, aparece en la Universidad del Sur, luego aparece en la UBA, en Filo, distintos seminarios de distintas jornadas, no nombra
que aparece el Joaquín también, ¿no? Y el Joaquín B. González en ese sentido también tiene su cuota de pionero en este sentido, porque Cecilia Laguna es una de las que va a dar el puntapié inicial para pensar una historia de las mujeres en el profesorado, junto con Graciela Tejero Coni y Susana Fioretti. Digo, vieron, fuimos desde allá de Michelle Perrault hasta nuestras profesoras queridas de la institución. Digo, no me parece que esté de más plantearlo en el profesorado que estas docentes de la casa han sido precursoras en toda la historiografía de las mujeres en Argentina. De hecho, si leyeron, prestaron atención, en el texto Barranco nombra a Gabriela Coni, es la tía abuela de Graciela Tejero Coni. Digo, son mujeres que han tenido un extenso recorrido y que han sembrado los inicios para que en el Joaquín y en otras instituciones tengamos consolidadas como parte de la academia la investigación desde un punto de vista feminista. No sé si quieren que charlemos un poco más, pero no sé por dónde ir ahora. Digo, pensemos en esto, ¿no? Como en el amplio recorrido que se hace de esta historiografía feminista, van cayendo fichas. Y una de las que todavía quizás no está tan explorada tiene que ver quizás con repensar las periodizaciones, por ejemplo, ¿no? Yo al menos no he leído trabajos en este sentido, que por lo general lo que se hacen son recorrer temáticas muy específicas que incluyen a las mujeres, que incluyen los vínculos con los varones, que incluyen identidades trans, que incluyen travestismo, que incluyen travestis, un montón de cuestiones, pero siempre están muy estructuradas desde un punto de vista de las periodizaciones tradicionales, ¿no? Entonces, lo que falta, y esto es para que ustedes también aporten, es empezar a pensar, bueno, cuáles podrían ser nuestras propias formas de pensar las periodizaciones desde un punto de vista feminista, incluso. Digo, porque las periodizaciones tradicionales están construidas, dijimos al inicio, androcéntricamente. Bueno, es posible empezar a pensar en que se pueden construir otras formas de periodizaciones que no involucren esos eventos tradicionales, como por ejemplo el momento de guerras mundiales, no sé, ¿no? Porque esto es algo que quizás es parte de lo que falta en la tarea de hacer una historia desde un punto de vista feminista. Empezar a corrernos de esas periodizaciones tradicionales y empezar a construir una nueva línea del tiempo, si se quiere, que nos permita también ubicarnos desde otro lugar para mirar. No sé si acuerdan o dicen lo que digo es un disparate. Noelia, hace unos años, en una de las jornadas de historia de los proyectos hacer historia, en esta lógica que vos estás hablando ahora, vos habías expuesto esto, que pensaba en la historia, me llamó la atención, por eso todavía lo recuerdo, habrán pasado 2 años, pero me pareció que era algo disruptivo, que vos habías propuesto que hacer historia de las mujeres tiene que salir de ese recuadro como una apostilla en la historia que ya está armada, que es la historia de la humanidad, pensada en términos de masculinidad, que esto que vos proponés de periodizar de otra forma, o yo te diría capaz de correr el objeto y cambiar el sujeto de la historia, ¿no? Y repensarlo no desde el objeto, sino justamente desde la forma. Me parecía que eso era un concepto que, si lo podés retomar un poco, está bueno para traerlo de esto, de qué implicaría ser para vos una historia en clave de género o de género, jugando un poco con esta palabra que vos bien traes, que capaz no es la más adecuada. Bueno, ahí está uno de los debates que tengo, porque en términos personales, digo, me gusta la idea de pensar en una historia feminista, ¿no?
y pensar la categoría de género como una herramienta metodológica. Esto no lo plantea así. Ella hace su trabajo, todo, pero no me parece que esté de más pensar en que el aporte que ella realiza es un aporte disruptivo que nos permite pensar en una metodología específica para hacer historia. Y esta metodología implicaría hacer este recorrido que yo les decía, ¿no? Desde las representaciones, desde las instituciones, desde los conceptos normativos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es interesante pensar en que estas herramientas metodológicas que aportan estas historiadoras nos permiten posicionarnos, pero desde una historia feminista, o una historiografía feminista, más que en una historiografía de género, porque el enfoque no estaría tanto en revisar, o sea, el centro no es el concepto de género, en términos de la tarea y desde dónde vienen los mayores impulsos para realizar la historia. No sé si me explico con esto, o sea, pensando en esto, ¿no? Como en este movimiento entre el movimiento político, feminista, y la tarea de hacer historia, si pensamos que hacer historia tiene que ver con una función social, ¿no? Y con preguntas que nos hacemos desde distintos sectores de la sociedad, bueno, es posible pensar que lo que nos marca un poco la cancha son las problematizaciones del feminismo y que en todo caso estos aportes y el de género también pueden ser herramientas de análisis que podemos tener como metodologías, pero no como, digamos, nuestra primer bandera. No sé si me explico con esto. Yo ahí lo tengo medio... los papeles todavía los tengo ahí como en borrador también, ¿no? Porque es cierto que si bien hay un extenso recorrido, en términos de recorridos biográficos, ahí la tarea como que es otra, es distinta. Lleva más tiempo quizás hacer estas elaboraciones y ponerlas en papel y decir, bueno, sí, estoy haciendo una historiografía con estas características. También incluso podríamos pensar en los aportes de otras investigadoras, por ejemplo, como Dorothy Smith, que trae la idea del punto de vista de las mujeres, como Sandra Harding, que plantea la idea de tomar el concepto de experiencia de las mujeres y decir, bueno, desde esta experiencia y desde los problemas concretos de vida que hay que solucionar, necesitamos ir a investigar. Yo me estoy yendo por las ramas, pero no sé si respondo a la pregunta. No. Sí, no era una pregunta, sino una invitación a repensar eso que vos habías propuesto y que me pareció más que interesante y que es tu especialidad, ¿no? Sí, creo que en esto también hay un recorrido, ¿no? Porque en el momento que planteé esto pensaba una cosa, hoy estoy pensando otra cosa, también revisando, digamos, cómo se van dando ciertas cuestiones. A ver, ¿por qué digo esto? En nuestro país, cuando se utiliza la palabra género, no solamente tiene esos problemas que yo les decía antes, sino que tiene la confusión con la ley de identidad de género. Se confunde la categoría de género en términos de investigación histórica con la categoría de identidad de género que viene del campo de la psicología y que a su vez está acompañado con una normativa que da cuenta de un proceso de un movimiento muy propio de la Argentina. Entonces, esta confusión es lo que a mí me lleva a decir, bueno, pues, ubiquémonos en una historia feminista más que en una historia de género o una historiografía de género, porque el concepto de género ahí está muy debatido. Entonces, yo al hacer un recorrido, si yo digo, bueno, historia de género, ¿de qué género estoy hablando? Entonces ahí, de hecho, lo plantea en un parrafito Dora Barrancos. Tenemos en el 2000 el trabajo de Omar Hacha con Alperín, Paula Alperín, que acá lo tengo en el Cuerpos, Géneros e Identidades. Y este libro, que si pueden, revísenlo, si quieren les paso la introducción, porque
que retoma el concepto de género desde, podríamos decir, de una perspectiva más butleriana, ¿no? Entonces, digo, nunca podemos pensar el concepto de género desligado de ese movimiento feminista o el postfeminismo también, que es lo que le da sentido también a esos recorridos que después se hacen más en la investigación histórica. Acá, en este libro, se expresan un poco los debates postmodernos, los debates que trae Butler, esta cuestión de la deconstrucción del género, ¿sí? La cuestión de la performatividad del género. Incluso yo desde mi punto de vista, la introducción que hacen es un poco soberbia, ¿no? Desconociendo los aportes que hacen muchas historiadoras, pero es interesante para pensar cuál es o de qué manera ingresa en la universidad, sobre todo en la Universidad acá de Buenos Aires, este debate sobre una historiografía de género. Ingresa en este sentido, desde Butler, no desde Scott. En Scott lo toman quizás todo el programa de estudio de la maestría de género de Luján, donde está Lagunas. ¿No? Digo, entonces, para ver esto, Lagunas trabaja muy cerca con Reina Pastor, que es exilia en España, que hacen esa historia de las mujeres, esa colección de historia de las mujeres. Reina Pastor muy centrada en pensar las mujeres en el contexto colonial, en América Latina, mucho en México. Entonces, son conceptualizaciones de género totalmente divergentes en ese sentido. No sé si soy clara, pero como está tan debatido, el título de la charla se nos va, o sea, es como lo tachamos y pongamos este otro de una historia feminista que tiene, desde mi punto de vista, apunta un poco a una mirada más integral de los recorridos de la historia, y entonces ya no implica solamente pensar qué ha pasado con las mujeres, sino cómo podemos revisar la historia integralmente, que es un poco la idea del seminario también, a ver qué pasa en distintos contextos históricos y cómo afecta de manera diferencial y sexuada, quizás, en otros contextos no. No sé si me siguen con esto. Dora Barrancos menciona a Foucault como responsable de una renovación de las posturas para hacer historia de las mujeres, pero esto recién impacta en los 90, coincidiendo con el resurgir que tuvo la historia de las mujeres en esa década. ¿Es pura coincidencia o el impacto de Foucault realmente fue lo suficientemente fuerte como para que la academia ponga a trabajar toda esa máquina acá? Sí, Foucault, me parece que si no leemos a Foucault, no entendemos un montón de cuestiones de debates. Yo no soy muy Foucaultiana, que digamos. Tiendo a coincidir un poco más con Dussel en la lectura de Foucault, porque tanta microfísica del poder y biopolítica del poder termina despolitizando un poco la mirada sobre el poder incluso. Yo no soy experta en Foucault, pero a mí en términos como historiadora no me termina de cerrar. Pero sí es cierto esto que dice acá Rodrigo y que es lo que toma Dora Barrancos. Las influencias de Foucault han sido ineludibles. Y esta cuestión de cómo se piensa el poder desde la capilaridad y también todas las influencias de Derrida, las influencias de Lacan, todo eso está presente, ¿no? Pero quizás esto, ¿no? Como lo plantea Barrancos, no están tan explicitados en los trabajos de investigación. Pero sí son ese telón de fondo que están ahí en pugna, por eso digo, no se llega a visualizar del todo esto, pero entre el libro de Omar Hacha y el área de estudio de la mujer del Joaquín, tenemos estas dos vertientes
que están ahí en pugna, y también una de las cuestiones por las cuales no se encuentran tampoco los estudios de estas dos vertientes. Cecilia Laguna no es Foucaultiana para nada. Él lo tiene allá alejado, o sea, nada que tenga que ver con el debate de la posmodernidad, entra dentro de lo que plantea Lagunas y toda su escuela. Entonces... No, Foucault vendría a ser casi como un fetiche del posmodernismo, de alguna manera. No lo voy a sí. decir. Bien, hay una conferencia de Dussel que dice que no es la biopolítica, es la necropolítica, así que con eso... Es así, no, definitivamente es así, claramente sí, estamos hablando de distintas escuelas historiográficas, ¿no? En definitiva también. Distintas formas también de hacer historia a partir de las distintas herramientas que uno cuenta, ¿no? Sí, así que, eso, digamos, como términos generales sería como ¿dónde ubicarnos? ¿No? Entonces, si yo quiero tener acercamientos a los debates más posmodernos o postfeministas, tengo que ir a la escuela de Alperín y Filo. Claro. Ahora, si quiero realizar una historiografía más cercana al feminismo, en esos aportes del feminismo de la segunda ola, de pensar categorías como opresión, patriarcado, desigualdad, tengo que ir a otras historiadoras, y ahí tenemos, yo decía, ¿no? Reina Pastor y todas las que la acompañan en su tarea. Digamos, ¿no? Y bueno, Noelia Bacaflor, que acompaña un poquito a Cecilia Lagunas ahí, y a Graciela Tejero Coni, bueno, que dentro del Joaquín han hecho ese recorrido también gigantesco de hacer las jornadas de historia de las mujeres, que en mi historia quisimos recuperar el año pasado haciendo la 10ª jornada, dado que las compañeras están jubiladas. Creo que cerramos ahí un ciclo también. No sé si quieren conversar. No preguntas, conversar. ¿Cuánto silencio, che? Lárguense. Mucho silencio, no se animan. Yo quiero animar a hacer Yo sí tengo preguntas, porque tengo muchas interrogantes ahí. Me cruzaron algunas cuestiones mientras hablabas. Primero quiero reivindicar a Cecilia Lagunas, que fue profesora de medieval en Joaquín hace viejos años atrás, muchos años atrás. Y en ese momento ya era titular, o estaba en el espacio de Historia de las Mujeres en la Universidad de Luján, si mal no recuerdo. Así que es un gran valor de Joaquín, la profe Cecilia. Y mi pregunta iba específicamente cuando vos hablabas de un poco de ver el tema de mentalidad, de lenguajes y demás. Se me vino a la cabeza el libro de Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos, donde él reconstruye la mentalidad a través de obviamente, fuentes indirectas, pero reconstruye la mentalidad de un molinero en la Edad Media. Y me pregunta, Eva, específicamente a saber si hay trabajos específicos en la reconstrucción de la mentalidad y el lenguaje de las mujeres en el pasado, con trabajos parecidos o similares a este. No sé si vos podés recomendar. Sí, no sé si te puedo recomendar mucho, pero sí, Natalie Simon Davis hace un poco una tarea que va en ese sentido, ¿sí? Ahí justo lo puso Carla. De hecho, ella también propone la idea de pensar en cómo la literatura nos puede permitir construir a partir del acervo de fuentes hipótesis respecto de cuestiones más culturales, que quizás, digamos, esos huecos que podemos rellenar desde hipótesis, ahí lo ponía también Carla, el libro del regreso de Martín Guerre, que está construido luego de la película que ella ayudó a
digamos, a construir, ¿no? El regreso a Martí-Guerre. Ahí Carla les puede hacer más en ese sentido porque lo ha revisado más. No les dije, Carla es ayudante en el seminario, por eso la nombro. Después, hay algunos trabajos que de hecho los estuve revisando hace poco, en ese sentido que planteas vos de Ginzburg, que están vinculados a, por ejemplo, a la historia de las brujas. Si mal no recuerdo, Restrepo y Tania Sánchez Romero, que ella se retoma el debate desde Ginzburg y dice, bueno, a ver cómo podemos reconstruir desde ciertas tradiciones de pueblo con respecto a lo que pasa con las brujas y el culto a las brujas y los momentos de aquelarre, cómo podemos reconstruir a partir de ahí, cuáles son los estereotipos que existen respecto a la bruja. Y en este sentido es interesante, no están haciendo una historia de la bruja, sino que están haciendo una historia de cuáles son los estereotipos que se construyen, las representaciones que existen en torno a estas supuestas mujeres que han existido. Eso también se me vino a la cabeza, en ese momento, no lo dije, pero también pensé en eso, ¿no? En los juicios o la Inquisición persiguiendo a las brujas, en toda una tradición de las mujeres en cuanto a digamos, al conocimiento de la medicina natural o que venía de tradición en medieval y que eso fue atacado por la iglesia, supongo. Interesante encontrar trabajo sobre eso. Sí, acá nombra la compañera el de Calibán y la bruja, de Federici, pero nombraba el de Tania Romero porque estaba incluso centrado en América, en Nueva España, contexto colonial. Entonces ahí ella lo que hace es tomar esta idea de cuál es el estereotipo de la bruja que viene desde España y se instala acá en nuestros territorios, y cómo la Inquisición en Nueva España actúa bajo esos estereotipos, pero que no son las situaciones reales que existen en estos territorios. Por, bueno, que sabemos, ¿no? Conquista, acá se mezcla sincretismo entre tradiciones previas a la conquista y lo que sucede, ¿no? con todo esto, ¿no? El nombre es Estereotipos de la bruja, se llama, creo, el texto, y es Tania Sánchez Romero. Yo después, si quieren, les paso el detalle. Pero digo, es parte, ella no te diría que hace historia así como cultural, ni hace microhistoria, ¿no? Pero sí retoma ahí desde Ginzburg estas ideas de buscar estos indicios que nos permiten pensar en, bueno, cuál es la construcción que se hizo respecto de las brujas, que es otro gran tema de la historia de las mujeres en general, ¿no? Bueno, voy a hablar yo de vuelta, estoy re pesada hoy, pero me voy a sumar al reconocimiento que haces vos y al que hizo Edu de Cecilia. Yo fui alumna de Cecilia en Historia de España y en Media, y era un pensamiento súper. Yo te estoy hablando hace 11 años. Súper disruptivo. Y ahora que vos traes a cuento el devenir historiográfico de Reina Pastor, que yo no lo había, ni en ese momento ni lo había pensado, ni se me había ocurrido, ni lo había entendido, me están cayendo las fichas de lo que estudié hace 11 años con lagunas, y en ese momento no lo había entendido. Me pasa un montón con Cecilia eso, que conforme fui creciendo y leyendo y aprendiendo otras cosas, fui entendiendo lo que ella daba en clase, y nada, agradecimiento que hayas hecho que hayas recuperado la figura de nuestras profesoras, porque fueron nuestras profesoras,
y cómo el Joaquín, que es algo que venimos trabajando en la cátedra desde múltiples lugares, cómo el Joaquín es disruptivo en el pensamiento en un montón de cosas y nos falta gritar más fuerte capaz para que se note eso. A ver, yo lo valoro, no porque las haya tenido de docente a la una, sino precisamente porque no la tuve como docente y he podido ver toda esta reconstrucción. Digo, ella también está con lo de la revista de la Java, la segunda edición. Digo, esa tarea es digna de rescatar, digo, y acá podemos entrar en debates como más sensibles, porque desde algunos sectores la podrían llamar tránfoba, por ejemplo, pero hace toda esta tarea de pensar una historia de las mujeres, y toda esta escuela de Reina Pastor es interesante para pensar. También tenemos los aportes de Asunción Labrin. Sí, la mamá de Cecilia fue fundadora del Partido Peronista Femenino, no sabía eso. Bueno, digo, tengan en cuenta esos aportes que ha hecho el Joaquín, porque no están en otros profesorados. No están en otros profesorados y enseñan mucho a hacer historia. Desde mi punto de vista, han enseñado a hacer historia. A mí me han enseñado desde lo que poquito que tomé de Graciela Tejero Coni. Entonces, eso. ¿Hay autoras que hayan surgido de esta última ola en Argentina? ¿De la última ola, de la tercera ola? ¿Cuarta ola? No sé qué ola. Pensemos... Sí, los últimos años. Flavia Palmiero. ¿Qué? ¿Cómo? Flavia Palmiero, Lola está de fiesta. Sí, pensemos esto también, o sea, Los en los últimos años con hay la- pero cantidad de trabajos, de hecho pensemos en el último congreso de historia de estudios de las mujeres y de género que se hizo en Mar del Plata, el año pasado, que se presentaron un montón de trabajos de historia, pero un montón de trabajos. O sea, el Congreso tuvo muchísimas ponencias, es decir, ha crecido un montón la tarea de hacer historia con estos distintos posicionamientos, ¿no? Como incorporando la categoría de género, incorporando historia de las mujeres. Han habido estudiantes de Joaquín en esa jornada. Entonces, el recorrido se ha ampliado mucho. Lo que no, quizás no hay tanto, es aportes teóricos en estos últimos años. Así como análisis teóricos, no han habido tantos. Es decir, que las últimas renovaciones teóricas fuertes que han habido desde un posicionamiento feminista son estas que vienen de la segunda ola, la escuela de John Scott. Por otro lado, tenemos la escuela de Michel Perrot, si queremos. Pero en términos de renovación, ahí ya no ha habido tantos. No ha habido tantos, y sí han habido desde esto que digo que es el más post-feminista. Y hablo de post-feminista porque retoman desde Butler la idea de género y de poder. ¿Sí? Yo la considero post-feminista, Butler. Ahí cierro. Hay debate también con esto, de si es parte del feminismo, si no es parte del feminismo. Noelia, No nos metamos. Noelia, te hago una pregunta. Según tu criterio, ¿se puede llegar a pensar la nación desde una perspectiva feminista? O sea, ¿se puede marcar, digamos, o ir de la mano una historia nación, una historia nacional desde una perspectiva feminista? Es un debate porque en general las historiadoras feministas han sido muy críticas
de muchos de estos conceptos considerados desde el punto de vista patriarcales. Claro. Entonces, que tenga yo conocimiento, no sé si han habido ensayos de pensar esta cuestión de la nación. No, yo no sabría cómo ubicarme frente a eso. Si querés, pensemos en los aportes de las feministas peronistas, y entonces ahí tenés toda la escuela de Susana Bianchi y demás para pensar, bueno, a Eva y a las mujeres dentro de lo más institucional del peronismo, pero pensado desde el Estado, pensado desde la nación, quizás ahí no tanto desde esta mirada de que se tratan de revisar esos conceptos que por ahí se piensan como patriarcales. Entonces, no sé, yo no me animaría. Se puede, No, claro. se puede hacer una revisión crítica de la idea de nación y pensarla, bueno, en esa construcción, ¿no? Ahí, sí, Marcela Nari, por ejemplo. De esto pregúntenle a Carla, porque es Carla la que sabe de esta parte, de Marcela Nari, vieron el comentario que hace. Se acerca el periodo de formación del Estado-Nación, pero desde una posición crítica y cómo construye el sujeto de cuerpo maternante y cómo operó en las mujeres, pero es un acercamiento. O sea, lo que hay son posicionamientos críticos respecto de cómo el Estado-Nación se ha ido construyendo a partir de ir excluyendo a las mujeres o ir pensando a las mujeres desde un rol de materno. La mujer, madre, construye la nación y por eso es tan importante sostener ese rol y construir sobre todo la familia en nuestro territorio. Claro. Ahí, más que nada iba, digamos, al punto que yo por ejemplo, me detengo a pensar en el revisionismo o lo que se denomina revisionismo histórico. Ellos, digamos, plantean, digamos, como una visión de una nación completamente opuesta a la liberal, ¿no? Entonces, digo, una historiografía feminista puede tener una perspectiva de una construcción de una nación alternativa a lo que se considera una nación, bueno, patriarcal, ¿no? A eso me refería más que nada. Sé que, digamos, que obviamente la construcción del Estado-Nación es diametralmente opuesta a, digamos, a los principios y a la formación de la historiografía feminista. No, obviamente se va a ver de una mirada crítica, pero digamos, a partir de esa mirada crítica, digamos, digo, si no hay una reformulación de pensar la nación en nuevos términos. ¿Puedo intervenir? Sí, habla. Pau, que también es ayudante, acá me va a poder ayudar. Las maneras de reformular la nación dentro del peronismo, dentro de lo que sería la historiografía feminista no se dio puntualmente, sí se dio de ciertas organizaciones no nacionales. Nos tenemos que ir a otras teorías de construcción que puede ser desde superar el Estado-Nación, porque esa forma de Estado-Nación justamente y los estados creados desde formas paternalistas, no tenía pensada la respuesta que así que la estoy construyendo, pensado como estados paternalistas, tanto los estados interventores, desde los modelos más liberales a los más fascistas, o dentro del capitalismo, o dentro de las izquierdas, siguen oprimiendo a la mujer. Entonces tenemos dos experiencias concretas que van a ser las mujeres zapatistas, y en la forma de organización siempre va a ser un estado alternativo, no desde la nación. Y más recientemente tenemos la Confederación Democrática de Kurdistán como modelos alternativos, pero desde la Argentina puntualmente no se están pensando esas teorizaciones. Por eso es lo que decía en parte Noé, de que no hay nuevas posturas teóricas y mucho menos desde la historiografía, porque si nosotros retomamos historiadoras argentinas dentro, por ejemplo, del peronismo, siguen enmarcadas desde los mismos marcos teóricos y la retoman desde ahí, para discutir o no discutir, criticando o no criticando, mismo las socialistas, mismo las anarquistas ni hablemos, no van a hacer una teoría del Estado-Nación, estoy hablando del pensamiento, las corrientes y los movimientos feministas. Digo, desde ahí no hubo innovaciones, el revisionismo
es un poco polémico. Yo creo que las historiadoras ahora actuales, enmarcadas dentro de lo que es el peronismo, el nacionalismo y este kirchnerismo que hay ahora, lo están tomando, pero no salen de ese, digamos, de ese marco teórico que ya da los movimientos historiográficos. Sigue dentro de ese marco. Sí utilizan nuevas perspectivas y nuevos análisis, categorías de análisis. Perdón que me metí, pero era como para... No, pero como buenísimo, muchísimas gracias. es nuestra anarca, entonces se tendrá mucho a veces en estos debates de, bueno, qué pasa con el Estado y con la nación. Nada, si quieren pueden revisar ahí los 2 tomos de Historia de las Mujeres en Argentina, que coordinan, ¿cómo se llama? Ay, se me fueron los nombres ahora. Bueno, los 2 tomos de Historia de las Mujeres, en donde estamos a por sí, ahí está. Pita, Gil y Lozano, ¿sí? En donde están toda una serie de estudios sobre la historia colonial y los inicios hasta mediados del siglo XX, pero muchos de estos debates sobre la nación falta, así que pueden ahí meter, digamos, un tema de posible investigación. Bueno, muy bien, estamos tirando temas también para aquellos que quieran empezar a meterse un poco en problemas. Che, Iván, ahí que lo veo tan activo, preguntá algo, querido, dale, aprovechá esta instancia. Bueno, ya que me invitas a preguntar, pregunto. No, justo estaba pensando en si, digamos, hay proyecciones de intentar integrar, no sé, a nivel Joaquín B. González, por lo menos, o bueno, si se puede ir más allá, mejor. La cuestión esto de la historia de las mujeres no como algo aparte de la historia de los hombres, ¿no? Como poder, vislumbrar más una cuestión integral, ¿no? Porque de repente si queda eso a la libertad de las cátedras, pueden haber cátedras donde de pronto se van a incluir la perspectiva de historia de mujeres o incluso de género, pero si se está pensando en tal vez hacer una cuestión más integral a nivel institución o si todavía no está planteada esa discusión. Es debate, porque ahí está también la cuestión de libertad de cátedra. ¿No? En el medio, y que yo la respeto. Digo, no me parece que se le pueda imponer a alguna cátedra en específico que tenga que ver la historia de las mujeres desde esta perspectiva. Sí, hay docentes que claramente lo toman, pero como proyecto, más que el proyecto que iniciamos con Femistoria, de tratar de pensar ahí en ese espacio como un lugar en donde, desde el donde construimos, tratamos de construir investigación, desde perspectiva feminista y con trabajo feminista, las 2 cosas, que es muy difícil, digo, llevar el feminismo a la práctica. Cuanto más es difícil pensarlo integradamente en toda la carrera. Por ahora, digo, están los esfuerzos aislados, creo que eso nos pasa a todos y a todas como docentes, estamos siempre como muy en la nuestra, porque el laburo es un poco así, ¿no? Como proyecto, no. Digo, y ahí pensemos en la limitación que tuvo el área de la mujer, que después de tantos años de pensar seminarios, talleres, de dar puntapié inicial para que se cree el postítulo de ESI, sus esfuerzos se vieron un poco también terminados con la tarea de estas profesoras. No hubo una renovación ahí institucional que permitiera que toda esa tarea siguiera adelante para pensar, por ejemplo, una revisión del plan de estudio y que permitiera que todo el plan de estudio incorporara de otra manera toda esta perspectiva, porque no está.
Digo, el último el plan de estudio de cuándo es, del año 2015. El primer, después de la experiencia del área de la mujer, la otra experiencia que hay en el Joaquín, y que me permito citarme, es el seminario que propuse en el 2017, ¿sí? Sí, 2017, de hacer un seminario de historia IESI, por ejemplo. Entonces, ahí estuvimos trabajando y después ese programa lo presentamos al centro de estudiantes, que lo retomó para que sea la base para discutir, que fue la base para discutir en la Junta la incorporación del Seminario de Historia de las Mujeres y de Género. Y por eso tenemos seminario de historia, pero porque a mí un día se me prendió la lamparita y dije, tenemos que hacer este seminario de historia IESI. Y no se me prendió la lámpara a mí, digo, una hace porque le antecede la tarea de otras compañeras. En ese sentido, no es mucho más que esto. El aporte es, me parece, y no me parece que esté mal. Que haya un seminario en la carrera es mucho ya, es bastante. Porque forma parte del plan de estudios, ¿no? Y eso me parece que es una tarea, es casi uno de los únicos profesorados que tiene esto. Hay algún otro que tiene un EDI, que los EDIs, no sé si saben, pero los EDI en provincia, en los profesorados son, o deberían, son renovados cada 2 años. Entonces, lo que la institución decide que es lo que se necesita, es lo que se aporta en un momento y después se cambian. Y en ese sentido, en el Joaquín entró como parte del plan de estudio. Entonces, mientras que tengamos un seminario, más o menos la tarea va, ¿no? También, digo, en estas cuestiones están no solamente los esfuerzos que hacemos desde la docencia, sino también el grado de conciencia que toma el estudiantado. Entonces, en tanto que pidamos que la bibliografía se renueve, pidamos que, bueno, a ver, pero ¿cómo trabajo esto en particular desde esta mirada? Bueno, si no está eso, tampoco es como... Una puede pedirlo, pero... ¿no? Tampoco va a imponer así como... No creo en eso, en ese tipo de imposición. Sí que el trabajo de articulación es a granitos, ¿no? Y ahí está Julián que invitó, ¿no? Pero, ¿no? Sí, Noelia, para sumarle, ¿no? También y un postítulo que no deja de tener sobre carga de inscriptos, cual el instituto, no tengo ninguna duda que quisiera abrir las cortes para más cantidad de gente, completamente resistido desde el gobierno de la ciudad, ¿no? Con una problemática incluso ahora que no sabemos si hay postítulo el año que viene, y hay pendientes de inscripción desde el año pasado y desde el anterior, y sobre todo dado por la carencia que tenemos los que ya nos recibimos antes en estos contenidos. Claro. Sí. Bueno, ahí toda la pelea que hay es impresionante, pero también pensemos en, a ver, antes se inscribía menos gente en el postítulo, había otro grado de exigencia en la cursada, incluso para recibirte tenías que presentar una tesina, sí o sí. De hecho, yo la vi ayer porque se había cumplido el aniversario de que presenté la defensa de la tesina, 100 páginas para pensar cómo revisar la historia antigua desde una perspectiva feminista y en clave de ESI. También ahí, a veces, como damos a pasos que nos permiten avanzar, también se pierden algunas cuestiones. Porque el gobierno de la ciudad dice, bueno, que no presenten más tesina, que presenten un trabajito. Entonces, sí, no, digo, es parte y eso es parte de la formación, porque cuando pensamos, y esto yo lo digo siempre en los talleres de ESI,
no me sirve a mí darle un taller de ESI a un docente de matemática, porque yo no estoy formada en matemática. Entonces, en historia necesitamos trabajar las preguntas de la ESI específicamente desde la historia. Entonces, el postítulo nos da herramientas generales, pero la carrera es la que nos permite también tener esa base, porque sin la base de las discusiones historiográficas que veníamos planteando recién, y sin esa revisión de los distintos contextos históricos, es imposible pensar luego el trabajo que articule con la ESI. Que, digamos, la ESI vendría a ser como la expresión pedagógica de estas corrientes historiográficas feministas, si lo queremos sintetizar así. Sin esos aportes es imposible pensar la ESI en la historia. Bueno. No sé si, Silvana, vos tenés mejor memoria que yo, había una de las estudiantas que estaba pensando hacer un trabajo vinculado a historiografía de las mujeres. No sé si está ahí presente, no logro recordar el nombre. Digo, yo que aproveche y que pregunte. Agustina Lucía. Agustina. Ah, sí, está ahí. Escuchame, Agustina, aprovecha que tenés acá a la profe y hacer una pregunta. Si te tiro una línea. Hola. Yo lo que quería hacer, en realidad, era algo sobre el rol de la mujer afroargentina en la historia. Pero no hay mucho que hable sobre el tema, así que no sabía cómo tomarlo. En un momento en el texto de Dora Barrancos hay una línea que dice, es por acá. Son los primeros aportes, ahora no recuerdo los nombres, porque tampoco yo tengo así como, nunca profundicé más en historia antigua, voy a decir la verdad. No en afrodescendientes, pero sí tenemos una compañera de Femihistoria que sí trabaja la cuestión de las mujeres en el contexto de la formación del Estado acá en Argentina, que podemos hacer ahí un vínculo, si querés. Ella es lo que está trabajando para su tesis. Bueno, ok. Así que ahí tiene ahí un contacto que le puede aportar si quiere. ¿Cómo se llama? Se llama Jackie Casal, no es del Joaquín, pero está trabajando con nosotras y ella investiga. Bueno, dale, sí, después te pregunto. ¿Te das cuenta? Gente que busca gente. Somos Franco Bañato acá aprovechando el espacio. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Quién más para hacer una pregunta? Después, si quieren, les paso, yo les pasé el de Barrancos, pero por ahí Andrea Andújar hace también un recorrido historiográfico un poco más amplio y también pueden tomar, si quieren, los aportes de Gisela Bock en esta discusión, más en términos historiográficos. Pueden tomar a Javier Baeza, también que hace recorrido historiográfico de todo esto. Y que si después quieren textos, esos textos tienen. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, por tu tiempo, por haber ofrecido, digamos, sintéticamente, pero con contenido, digamos, y la verdad que muy bien explicado, ¿no? Este trayecto de lo que vendría a ser la historiografía feminista, ¿no? Hasta desembocar en nuestro país, digamos, creo que es una instancia necesaria, que por lo menos razones obviamente de tiempos de cursada, uno la verdad que uno siempre quiere profundizar al respecto, pero digo, bueno, por lo menos este año que traigamos a alguien que esté, digamos, empapado en el tema y que lo pueda desarrollar como corresponde, y bueno, suerte vos pudiste, así que estamos muy agradecidos, Noelia. Gracias a ustedes. Una siempre se queda corta igual y digo, es tanto quizás como para sintetizar que
es bastante complejo. Y también es complejo porque no todas hacen debates historiográficos. Entonces, hay un montón de recorrido de estudios, de temas en particular, pero no tanto quizás de estos debates que ponen en tensión cuestiones metodológicas, que empiezan a pensar las conceptualizaciones, que dicen, bueno, a ver, ¿dónde está el problema de la fuente? ¿Cuál es el problema con la fuente? ¿Qué nueva fuente podemos revisar para poder pensar preguntas? Bueno, el problema está en la fuente, o el problema está en las preguntas. No son todas las que hacen estos debates. Entonces, las que más lo plantean son las que les nombré quizás. Así que nada. Bueno, un fuerte aplauso acá a la profesora Noelia, vamos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, entonces muchas gracias a todos por presenciar esta charla y será hasta la próxima.